Solo una entrega total satisface el corazón de Dios. Dios no quiere entregas parciales. Con Dios es todo o nada. Si está claro, hermanos, sí, todo o nada. Ahora bien, solo conocen a Dios los que hacen una entrega total. Los que le dicen, Señor, cuente conmigo. Si está claro, no, esos tienen un amigo. Los que le dicen, Señor, cuente conmigo. Ellos tienen un amigo. Adorado sea Dios. Ahora bien, mis amados hermanos, el Señor desea que seamos una unidad con Él. Eso parece una cosa o absurda o inconcebible, pero Él quiere que seamos una unidad con Él. Miremoslo con la palabra. Miren 1 Corintios 6, 17. Gracias a Dios que nos ayuda el videobin. 1 Corintios, capítulo 6, versículo 17. Dice la palabra, pero el que se une al Señor, es decir, el que se entrega al Señor, ¿qué dice? Un espíritu es con él. El que se entrega verdaderamente a Dios, un espíritu es con él. ¿Quién vence a ese hombre, hermano? ¿Quién vence a esa mujer? Si hay una entrega total, pasa a ser un espíritu con Dios, invencible. Que Dios nos ayude, adorado sea Dios. Ahora bien, mis amados hermanos, por eso, ¿sí? Y para eso, Él nos compró. Dios nos compró para que seamos de Él y solo de Él. Miren, ahí mismo, pero en el versículo 20, 6:20, 1 Corintios 6:20, dice así, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. ¿Por qué? Los cuales son de Dios. O sea, el creyente verdaderamente entregado, su cuerpo y su espíritu son de Él. ¿Sí está claro, hermanos? Sí. Entonces es algo fuera de serie. Nos compró para que seamos de Él. ¿Sí está claro, hermanos? Sí. Esa es la idea. Adorado sea Dios. Y para que seamos de Él completamente. ¿Sí? Por eso dice que hay que glorificar a Dios en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu porque son de Dios. Adorado sea el Señor. Ahora bien, mis amados hermanos, podemos aceptar esa unidad o rechazarla. ¿Sí? Gracias al Señor que Dios nos hizo parecidos a Él. Es decir, nos dio libre albedrío como dioses. ¿Sí? O sea que nosotros podemos querer estar con Él y aceptar totalmente su unidad o simplemente no lo aceptamos. ¿Sí? Y Él lo acepta. Un día habrá un juicio. ¿Sí está claro, hermano? Sí. Pero no es obligación estar con Él. Ahora, ¿sí? Entonces, mis amados hermanos, que Dios nos ayude para que por voluntad propia busquemos esa unidad. Alabanzas al Señor. Miren Jeremías capítulo 13, versículo 11. Jeremías capítulo 13, versículo 11. Jeremías capítulo 13, versículo 11. Dice así la palabra del Señor, mis amados hermanos. Dice, porque como el cinto, o sea, la correa, la correa, como el cinto se junta a los lomos del hombre, o sea, la correa que uno se pone normalmente, así se juntara a mí toda la casa de Israel y toda la casa de Judá, dice Jehová. ¿Para qué? Para que fuesen por pueblo, o sea, por mi pueblo, quiere decir, por fama, por alabanza, por honra, pero no escucharon, en otras palabras, no quisieron. Hermanos, si logramos entregarnos verdaderamente a Dios, esto se da. Parece que no, pero esto se da. ¿Sí está claro, hermanos? Sí. Si nos entregamos totalmente al Señor. Adorado sea Dios. Que Dios nos ayude. Ahora bien, mis amados hermanos, Dios quiere que seamos su especial tesoro. Eso no es cualquier cosa. ¿Sí? Él quiere que seamos su especial tesoro.
Miren Éxodo 19:5. Éxodo 19:5. Éxodo capítulo 19, versículo 5. Dice así la palabra del Señor. Éxodo 19:5. Dice: ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. O sea, si usted me obedece, en otras palabras, usted es mi especial tesoro. Hermanos, esto no lo está hablando un hombre que puede decir mentira. Esto lo está diciendo Dios. ¿Sí está claro, hermanos? Esto no lo está diciendo Dios. Nosotros lo aceptamos o lo rechazamos, pero está hablando Dios. Alabanzas al Señor. Ahora bien, mis amados hermanos, Dios quiere que declaremos solemnemente que Él es nuestro Dios. Él quiere que nosotros lo declaremos. Alabanzas al Señor. Miren Deuteronomio 26. Deuteronomio 26. Versículo 17. Deuteronomio 26, versículo 17. Deuteronomio 26, versículo 17. Le voy a leer lo que dice la palabra. Del 17 en adelante dice: has declarado solemnemente hoy que Jehová es tu Dios y que andarás en sus caminos y guardarás sus estatutos, sus mandamientos y sus decretos, y que escucharás su voz. Eso es la declaración de la criatura. Ahora, ¿qué dice Dios? Y Jehová ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo, de su exclusiva posesión, como te lo ha prometido, para que guardes todos sus mandamientos. Versículo 19. A fin de exaltarte sobre todas las naciones que hizo, para loor y fama y gloria, y para que seas un pueblo santo a Jehová tu Dios, como Él ha dicho. ¿Sí está claro, hermanos? Sí. Está la declaración de la criatura y la declaración de Dios. O sea, tú declaras que Él es tu Dios, únicamente Él, ¿sí? Y Él declara que en otras palabras, y él declara que lo acepta, ¿sí? Que lo acepta y que se va a comprometer también con la criatura. Que Dios nos ayude. Alabanzas al Señor. Conclusión, mis amados hermanos: si no hay esa entrega total, no satisfaces el corazón de Dios. Y si no satisfacemos el corazón de Dios, no hay bendición. Vamos a orar para que el Señor nos permita hacer una entrega total, que seamos lo suficientemente sabios para ver que ese es el camino y que es el único camino. Oremos. Señor bendito, ayúdanos para entender el corazón tuyo, para entender el amor tuyo, para entender, Señor, ese deseo profundo que tienes de bendecir a la criatura, que desea bendecirnos, sacarnos de las luchas, Señor, y darnos victoria plena, aún en medio de las pruebas y de las luchas, porque nos amas. Señor bendito, queremos tener esa unidad perfecta contigo para tener victoria plena y total. Te alabamos y te glorificamos en este hermoso día, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Ahora bien, mis amados hermanos, ¿qué beneficios extras, fuera de lo que hemos hablado, qué beneficios extras tiene la persona que se entrega totalmente a Dios? ¿Qué beneficio? Vamos a coger únicamente una partecita. Miren el Salmo 91, versículo 14. Salmo 91, versículo 14. Salmo 91, versículo 14. Vamos a leerlo. Versículo 14 en adelante. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará
y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Yo noté aquí lo siguiente, hermanos. Aparte de todas las bendiciones del Salmo, porque todo el Salmo son solo bendiciones, en estos dos versículos, ¿por qué cogí estos dos versículos? Porque dice, por cuanto en mí ha puesto su amor. Es una condición. Ahora, si llenamos esa condición, yo anoté aquí 8 bendiciones. Si cumplimos esa condición, yo anoté 8 bendiciones que usted las puede mirar con más cuidado en su casa y contarlas. Dice, lo libraré, por cuanto en mí ha puesto su amor, lo libraré. Le pondré en alto, dice la palabra. ¿Sí? Le responderé. O sea, cuando ora el creyente, él está pendiente. ¿Sí? Con él estaré en la angustia. Lo libraré. Le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y lo salvaré. Todo eso en esos 2 versículos. ¿Sí está claro, hermanos? Sí. Conclusión, mis amados hermanos, vale la pena entregarnos a Dios. El sabio lo hace. El torpe no lo hace, pero el sabio lo hace. Ahora bien, mis amados hermanos, Él quiere que seamos solo de Él y para Él. Sí, está claro, eso es importante que lo entendamos, mis amados hermanos. No es una religión. Bueno, yo voy a culto. Bueno, gracias a Dios porque viene a culto. Gracias a Dios de pronto porque lee la Biblia. No, si quiere ver la gloria de Dios, tiene que haber una entrega total. Adorado sea Dios. Miremos Éxodo capítulo 34. Éxodo capítulo 34. Éxodo capítulo 34. Y miremos el versículo 14. Éxodo capítulo 34, versículo 14. Dice así la palabra del Señor. Éxodo 34, versículo 14 dice, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios. O sea, usted es mío, ¿sí? Pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. ¿Sí está claro? O sea, usted es mío, ¿sí? No quiero que ni siquiera mire para otro lado. ¿Sí está claro, mis amados hermanos? Usted es mío, esa es la idea, ¿sí? Ahora, miren Santiago capítulo 4. Miren Santiago capítulo 4. Santiago capítulo 4. Y miren el versículo 5, mis amados hermanos, Santiago 4, 5. Dice así, Santiago capítulo 4, versículo 5. Dice, ¿o pensáis que la Escritura dice en vano? El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. O sea, quiere que seamos de Él, mis amados hermanos. El versículo 4 muestra, podemos leerlo desde el 4 para que nos quede quizás más claro. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Hablando del mundo, todo lo que nos rodea, no quiere decir que lo que nos rodea sea malo, sino que nos vayamos detrás de eso que nos rodea. ¿Sí está claro, hermanos? Sí. La prioridad debe ser Dios. Es la idea. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros nos anhela celosamente? O sea, no se concentren en el resto. ¿Sí? Hermano, nos preocupamos mucho por las cosas materiales. Obviamente eso tiene su puesto. ¿Sí? Que haya que estudiar, que haya que trabajar, que haya que prosperar, qué sé yo. Todo eso tiene su puesto. Pero que no le quite el puesto a Él. Porque Él es el que da la oportunidad para todo el resto. ¿Sí está claro, mis amados hermanos? La Biblia a todo el resto le llama añadiduras. No debemos pegarnos en la añadidura, sino en Él. Adorado sea Dios. Ojalá lo comprendamos. Ahora, hermanos, Él no acepta una relación fría.
Si usted la quiere llevar, puede llevarla porque tiene libre albedrío, pero no lo agrada. ¿Sí está claro, hermanos? No lo agrada. Él quiere fuego. Todo con el cielo es en fuego. Miren Apocalipsis 2, aunque ya lo conocemos. Apocalipsis capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2. Y miremos del versículo 1 al 4. Dice así: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de 7 candeleros de oro, dice esto. O sea, el que lo conoce todo. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Y has probado los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. O sea, esta es una iglesia full. Pero el versículo 4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Para mí, mis amados hermanos, los hermanos pueden juzgar. Aquí ese amor creo que quiere decir fervor. O sea, ellos siguieron trabajando, pero ese fervor con que lo hacían ya no era igual. ¿Sí está claro, hermanos? Ya no era igual. El Señor quiere que le sirva con cariño, con alma, con fervor. ¿Sí está claro, mis amados hermanos? Sí. Frívolamente no le gusta. Que Dios nos ayude. Ahora, miren ahí Hebreos 1:7. Hebreos 1:7. Hebreos 1:7 nos muestra cómo le gusta a Dios que le sirvan. Hebreos 1:7 dice, ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus, pero oiga el resto, y a sus ministros, es decir, a los que le servimos, ¿cómo los hace? Él mismo los prende. Si está claro, hermano, él mismo los prende. Y si ese ministro no se prende en fuego, no lo agrada. Si está claro, hermano, sí. Si ese ministro no se prende en fuego, no lo agrada. Que Dios tenga misericordia de nosotros para comprenderlo. Alabanzas al Señor. Ahora bien, mis amados hermanos, Él quiere que seamos, ojo a esto. Él quiere que seamos tan intensos con Él, que nuestra oración humana y finita, cuando hablamos finito quiere decir limitada, que nuestra oración humana y finita se convierta en divina e infinita. Vuelvo a leerles lo que anoté. Él quiere que seamos tan intensos con Él, que nuestra oración humana y finita se convierta en divina e infinita. Estamos hablando de la oración. ¿Cuándo sucede eso? Cuando el Espíritu se une a nuestro clamor. La oración finita se vuelve infinita. Miren la palabra. Miren Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Y miren el versículo 26 y 27. Dice así. Y de igual manera el Espíritu, Romanos 8, 26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Oiga eso. Si Él se une a nosotros clamando también con gemidos indecibles, nuestra oración no puede ser fría. ¿Sí está claro, hermanos? Sí. Porque caminarán dos si no están de acuerdo. Adorados a Dios. Versículo 27. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por nosotros. O sea, cuando el creyente ora, ¿sí? Dios mismo se le une. Y esa oración finita se convierte en infinita y divina. ¿Y está claro, hermanos? Sí. Y es poderosa. Alguna vez leí de un hombre grande espiritualmente en Inglaterra. Y el rey de Inglaterra decía, le tengo más miedo a las oraciones de Jorge Foss, un hombre de Dios, que a cualquier nación que me declare guerra. Que Dios nos ayude para aprender a orar. Ahora bien, hermanos, ojo a lo que sigue, porque puede ser polémico, mis amados hermanos. Ojo a lo que sigue. En mi concepto, esta clase de oración sucede cuando el cristiano, ¿sí?, ora intensamente
o ora en lenguas. ¿Sí está claro, hermanos? Sí. Esta oración, cuando Dios se le une al hombre, a ese creyente que está clamando, eso mueve el cielo. Yo creo que esa oración de que habla la palabra se corresponde cuando el creyente ora intensamente, porque hay hermanos que lo hacen, ¿sí? O ora en lenguas. ¿Está claro, hermanos? Sí. Ahora bien, ojo a lo siguiente. Ahora, miren, Primera de Corintios, vamos al Primera de Corintios capítulo 14, versículo 13. Primera de Corintios capítulo 14, versículo 13. Primera de Corintios capítulo 14. Les voy a leer desde el versículo 13. Dice así. Por lo cual, el que habla en lengua extraña, ¿qué dice? Pide en oración poder interpretarla. Porque cuando habla en lenguas, estamos hablando lenguas reales, no cuentos, ¿sí? Porque a veces la gente habla jeringonzas y dice que son lenguas, ¿sí está claro? Estamos hablando lenguas espirituales, dadas por el Espíritu Santo. Ahora, por lo cual el que habla en lengua extraña, ¿qué dice? Pide en oración interpretarla. ¿Está claro, hermanos? Ahora bien, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu. Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. ¿Qué quiere decir eso? Que el apóstol Pablo oraba utilizando su idioma normal, ¿sí? O oraba en lenguas. Ahora, y si el hermano ora en lenguas, pero además las interpreta, sabe que dijo Dios. ¿Sí comprenden los hermanos? Si el hermano ora en lenguas, pero además las interpreta, sabe que dijo Dios. Eso es fuerte. ¿Está claro, mis amados hermanos? Y todo eso es posible. Si está claro, otros hermanos lo han hecho. Alabanzas al Señor. Nosotros lo podemos hacer si buscamos verdaderamente a Dios. Por eso clamamos al Señor. Adorado sea Dios. Ahora bien, mis amados hermanos, entonces que el Señor nos ayude. El apóstol Pablo hablaba en lenguas y seguramente que las interpretaba. Miren el capítulo 14, miren el versículo 18, 14 y 18. Dice, doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. O sea que el apóstol hablaba en lengua, ¿sí está claro? Y con seguridad las interpretaba. Ahora bien, entonces hermanos, ahora quiero que los hermanos miren algo que también puede ser polémico para los hermanos. Lean la palabra y oren. Si está claro, hermanos, puede que no tengan el concepto mío, pero lo importante es que no nos equivoquemos. Miren el versículo 22. Las lenguas con respecto al creyente y las lenguas y las profecías con respecto al creyente. Miren el versículo 22. Miren el versículo 22. Así que las lenguas no son por señal a los creyentes. Repito otra vez. Así que las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Es como confuso, ¿verdad, hermano? Vamos a aclararlo. ¿Por qué las lenguas no son como señal a los creyentes? No, las lenguas no son como señal a los creyentes porque es un medio hábitat. El creyente las usa continuamente. ¿Sí está claro? Es un medio hábitat, mis amados hermanos. Entonces, no son por señal al creyente, es su medio hábitat. ¿Sí está claro? Todo creyente ungido generalmente habla en lenguas. ¿Sí? Bueno, queda claro hasta ahí. Ahora bien, pero la profecía sí es señal a los creyentes. Es lo que dice. La profecía sí es señal a los creyentes. ¿Qué es la profecía? Es conocer la voluntad de Dios. ¿Qué quiere Dios? Eso es profecía. ¿Sí está claro, hermanos? Sí. Ahora bien, mis amados hermanos, en la iglesia debe haber profecía. ¿Y está claro, hermanos? Sí. Debe haber profecía. Miren Proverbios 29, 18. Proverbios 29, 18.
Ahora, no es que los que dicen yo soy profeta y no sé qué más, no, pero la profecía real debe haber en la iglesia. Capítulo 29, versículo 18, dice así, Proverbios 29, 18. Proverbios 29, 18 dice, sin profecía, ¿qué pasa? El pueblo se desenfrena, porque no conoce la voluntad de Dios. ¿Está claro? Sí. Mas el que guarda la ley es bienaventurado. Sin profecía, el pueblo se desenfrena. Ahora bien, mis amados hermanos, ahora, el creyente prácticamente debe ser guiado en forma profética. ¿Sí? El creyente debe ser guiado en forma profética. ¿Qué quiero decir con eso? El creyente debe conocer la perfecta voluntad de Dios, es lo que quiero decir. ¿Está claro, hermanos? Mírenlo, miren en Romanos capítulo 8, versículo 14. Romanos 8, 14. Romanos capítulo 8, versículo 14. Dice así la palabra del Señor, 8:14, dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. O sea, ese creyente que sabe qué quiere Dios. Ese creyente que dice, que puede decirlo, no con cuentos, ¿sí? Pero que puede decirlo en lo profundo del Espíritu, ¿sí? Dios quiere que yo haga esto. ¿Sí está claro, hermanos? Sí. O sea, así vivía David. ¿Recuerdan, mis amados hermanos? Cuando iba a la guerra, ¿qué hacía? Primero buscaba la profecía. ¿Sí está claro? Señor, ¿voy o no voy? Ah, sí, hágalo así. ¿Sí está claro? Así debe funcionar el creyente. Ahora bien, mis amados hermanos, yo les quiero dar un pequeño testimonio. Quizás no encaje totalmente, pero un pequeño testimonio. Yo tuve un problema que para mí era serio, para mí, ¿no? Porque me demandó nada menos que Microsoft, ¿sí? Y obviamente que si yo perdía el juicio, mejor dicho, me arrancaba todo y no les podía cubrir porque eso es en dólares. Entonces, por decir algo, mañana me visitaba Microsoft, ¿sí? Pero no me visitaba solito. Como me había demandado, entonces llegaba el abogado de Microsoft, el ingeniero de sistemas de Microsoft, el juez de una vez, con el secretario del juez, mejor dicho, el juzgado casi completo, más dos, ¿cómo se llama eso? No peritos, sino los que se llevan todo, secuestres, con 2 secuestres. O sea, yo mañana sabía que a las 8 de la mañana tenía ese grupito. ¿Sí está claro, hermano? Sí. Y el día anterior, un hermano muy humilde, me dijo, hermano, él no sé si sabía que ese otro día yo tenía el problema, pero como yo iba todas las noches a la iglesia, llegó a la iglesia normal y me dice el hermano, estuvimos orando por usted y el Señor nos dio 2 textos bíblicos para usted. Entonces, ¿cuáles, hermanos? Entonces, los anoté aquí para mostrárselos a los hermanos. El primero fue Josué 3:5. Josué capítulo 3, versículo 5. Los hermanos lo colocan ahí. ¿Qué dice? Y Josué dijo al pueblo, santificaos, porque Jehová hará mañana, ¿qué? Maravillas entre vosotros. Eso me dijo un hermanito muy humilde. Y me dio otro texto, ¿sí? Isaías 3:10. Isaías 3:10. Miren lo que dice Isaías 3:10. Decide al justo que le irá bien, porque comerá de los frutos de sus manos. ¿Qué me dijo el hermano? Hay victoria plena. Y así los traté. Cuando llegó el abogado, un poco brusco, no me mueva nada, no sé qué más. Bueno, ¿qué quiere? Bueno, y yo los trataba durito. ¿Sí está claro, hermano? Porque sabía que Dios estaba conmigo. Ese es el creyente, hermanos. Ese es el Dios que tenemos. ¿Sí? A veces no sabemos qué hacer, pero llega la voz profética. Ya sea a través de un sueño, ya sea a través de la palabra, ya sea a través de un hermano. Estoy hablando de realidades, no de cuentos, porque en esto hay mucha mentira. ¿Sí está claro, hermano? Sí. Pero la realidad del creyente es unidad con Dios y con toda seguridad, victoria plena. Adorado sea Dios. Que Dios nos ayude para entenderlo. Ahora bien, hermanos,
no siempre se necesita ser profeta para profetizar. Hay profetas, ¿sí? Pero también los hermanos dan profecía. Voy a tratar de explicarlo con dos textos. Miremos, por ejemplo, Hechos capítulo 21. Hechos capítulo 21. Hechos capítulo 21. Y miren el versículo 10. Hechos capítulo 21, versículo 10. Hechos capítulo 21, versículo 10. Dice así la palabra, mis amados hermanos. Hechos 21, 10. Dice, bueno, versículo 10. Quería leerlo desde antes, pero desde el versículo 10. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo. Este sí era profeta. Si está claro, hermano, era profeta. ¿Qué hizo el profeta? Versículo 11. Quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Ese era profeta. ¿Sí está claro? Llegó y dijo, va a pasar así y va a pasar así. Dios va a hacer esto. ¿Sí está claro, hermano? Ese es el profeta. Pero hay hermanos que profetizan, no, sin ser profetas, pero dan una profecía, por decir algo. Miremos un ejemplo. Miren ahí en Hechos 19, Hechos capítulo 19, y miren el versículo 5. Y miren el versículo 5, Hechos 19, 5, dice, cuando oyeron esto, estos eran hermanos comunes, cuando oyeron estos, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiendo impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y qué más. Y profetizaban. Posiblemente nunca más profetizaron. ¿Está claro, hermano? Pero profetizaron en ese momento. Muchos hermanos, en un momento el Señor los visita y dan una profecía. O sea, dicen, ¿qué quiere Dios? ¿Sí está claro, mis amados hermanos? Ese es el creyente. Adorado sea Dios. Y muchas veces así el creyente mismo recibe profecía para solucionar un problema propio de él. Adorado sea Dios. Por decir algo, el Señor le dice a uno, hágalo así. ¿Y cómo lo hace? A veces por sueño, a veces por voz hablada, que lo oye el creyente, o por una visión. ¿Está claro, mis amados hermanos? Estoy hablando de realidades. No, mucha gente habla de esto, pero son cuentos. No, estoy hablando de realidades con ese creyente ungido que busca a Dios y que ama a Dios. Alabanzas al Señor. Porque lo que estamos hablando es, mis amados hermanos, si te entregas totalmente al Señor, el Señor se encarga de todo. Y está pendiente verdaderamente del creyente. Adorado sea Dios. Que el Señor nos ayude, mis amados hermanos, para entenderlo. Alabanzas a Dios. Dios quiere que lleguemos a un grado de comunión y santidad con Él tan alto que veamos continuamente su presencia. Ese es el Dios que nos ama. Alabanzas al Señor. Miren Juan capítulo 17. San Juan capítulo 17, versículo 24. 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 Dice así la palabra del Señor. Dice, Padre, este es hablando directamente al Señor. Padre, aquellos que me has dado, es decir, al creyente, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. ¿Para qué? Para que vean mi gloria, es decir, milagros, bendiciones poderosas. Para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Quiero que donde yo estoy, ¿qué dice? Ellos estén conmigo. ¿Para qué? Para que vean la gloria mía. ¿Sí está claro, hermanos? En otras palabras, mis amados hermanos, como anoté aquí, Dios quiere que lleguemos a un grado de comunión y santidad, porque no podemos estar ahí con Él mal, ¿sí? Vuelvo a leerlo. Dios quiere que lleguemos a un grado de comunión y santidad con Él tan alto que veamos continuamente su presencia.
Él quiere que donde Él esté, estemos nosotros. ¿Sí está claro, mis amados hermanos? Y esto no es un cuento, es palabra de Dios. Alabanzas al Señor. Que Dios nos ayude, mis amados hermanos. Ahora bien, Dios quiere tener íntima comunión con nosotros. ¿Sí? Miren el Salmo 25:14. Miren el Salmo 25:14. Salmo 25:14. Salmo 25:14. Dice así la palabra del Señor. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Ahora, cuando dice que la comunión íntima con Él es a los que le temen, no es que tengamos miedo cuando llegamos delante de Él, es que estemos en un estado espiritual que podamos estar con Él. Es la idea. Miren, miren Proverbios 8:13. Proverbios 8:13. ¿Qué es tenerle temor al Señor con los que Él intima? Miren Proverbios 8:13. El temor de Jehová es ¿qué? Aborrecer el mal, ¿sí? La soberbia, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. En otras palabras, el temerle al Señor es aborrecer el mal, o sea, amar la santidad, es dejar la soberbia, es dejar la arrogancia, es dejar el mal camino, es decir, la mala conducta, y corregir nuestra manera de hablar. Ese es temerle al Señor. ¿Está claro, mis amados hermanos? Para estar en su presencia y para que Él tenga íntima comunión con nosotros. Que el Señor nos ayude, mis amados hermanos. Entonces, que Dios nos ayude. Ya para terminar, mis amados hermanos, Dios quiere que seamos ungidos y que esa comunión crezca, ¿sí? Y que esa comunión con Él crezca hasta ser llenos de gracia y de poder. Llenos quiere decir totalmente saturados. Alabanzas al Señor. Cuando ese estado se da, hay milagros, ¿sí? Cuando ese estado en el creyente se da, hay milagros. Miren Hechos capítulo 6. Hechos capítulo 6. Hechos capítulo 6. Y miren el versículo 8. Este hombre lo logró. Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Y cualquiera que esté lleno de gracia y de poder hace lo mismo que él. ¿Sí está claro, hermanos? Entonces, mis amados hermanos, que el Señor, yo anoté aquí para terminar, que Dios nos permita entregarnos totalmente, ¿sí? Para satisfacer el corazón de Dios. Y si logramos satisfacer el corazón de Dios, pida lo que quiera, hermanos. ¿Qué dice la palabra? Pon tu delicia en Jehová y Él te dará los deseos de tu corazón. Que Dios nos ayude para agradarlo. Puestos de pie, vamos a orar y vamos a cantar un coro. Alabanzas al Señor. Vamos a orar. Señor, gracias por este día. Queremos ser creyentes aprobados por ti. Creyentes que sintamos tu presencia, tu fuego, tu poder. Creyentes que seamos guiados por ti. Creyentes que nos deleitemos en ti. Te alabamos, Señor. Te glorificamos en esta mañana. Señor, ayúdanos, Padre Celestial, para entregarnos totalmente a ti y ver tu gloria. Ver esa presencia, ver esos milagros, ver, Señor bendito, esas cosas gloriosas que tú tienes para el creyente. Te alabamos, te glorificamos, te bendecimos, Padre Celestial. Te damos gracias porque eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Ayúdanos para consagrarnos a ti, Señor bendito, y vivir en ti y ver tu gloria, Padre, porque nos amas. Te alabamos y te glorificamos en este día. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.